programa de Postdata en El Observador por streaming. Esté donde esté lo puede ver. Y como primer programa tenemos el honor de agradecer primero al Observador por confiar en mí, a la gente de Leviblog que nos puso este estudio maravilloso a disposición y a nuestro primer invitado. Y yo quería que fuese él y lo logramos. Es un expresidente de Uruguay, yo le sigo diciendo presidente, pero no a él, a todos los presidentes que he entrevistado de Uruguay y de Argentina, y agradecerle su presencia acá. Nos da a nivel. Luis Lacalle Herrera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué Bien. gusto vernos de nuevo, además. De nuevo, Y exactamente. además, para mí, con El Observador tengo una pequeña historia muy agradable. Contámela. El Observador publicó su primera edición cuando yo era presidente. Fuimos al taller a ver el primer diario y me acuerdo que hablando con Peirano yo le dije una cosa que me ocurre como buena. No publique sábado y domingo el diario, publica una especie de lectura para el fin de semana, los sábados. Y creo que todavía sigue siendo la tradición, así que un pedacito de la historia. Tú también eres algo de periodista también, ¿no? Yo creo, en el Uruguay, creo que en todas partes, pero sobre todo en el Río de la Plata, el que hace actividad política generalmente comparte con periodismo. Sí, claro. A mí me tocó a los 19 años escribir en el diario El Debate, que era el diario de Herrera, de mi abuelo, del herrerismo, en el tiempo en que en Uruguay se vendían 500.000 diarios por día. 500.000. Era impresionante. De mañana, fíjate que teníamos El Debate, Herrerista, El Día, Ballista, La Mañana, Colorados Independientes, El País, Blancos Independientes, El Popular Comunista, a mediodía La Tribuna Popular, que estuvo cerca del Partido Nacional, de tarde El Plata, El Diario de la Noche, Acción. Era un tiempo en el que era común que el que saliera... Pero mucho periódico para tan poco para país. poca digo. gente, sí. En mi casa se compraban 3. Sí. Y era común que alguien fuera a esperar el ómnibus y comprara un diario para leer mientras llegaba a la casa. Que hoy, con lo que cuestan los diarios, sería un presupuesto. Es decir, era una prensa muy militante. Claro. Todas tenían Su color. un cintillo. Entonces, en El Debate teníamos lío con los ballistas de la 14, que era El Día, y con Acción. Y, por supuesto, con los blancos del otro sector. Entonces, leíamos el diario y contestábamos. Y, bueno, había polémicas de periódico a periódico. ¿Se contestaban unos a otros? Claro, había, sí, nos decíamos bastantes cosas gruesas, pero la polémica era más que nada por los diarios, porque el otro gran medio, para mí es el preferido hasta el día de hoy, que es la radio, había programas periodísticos y algunos programas partidarios, pero la lucha de ideas y de propuestas era en los periódicos. Me surgen 1000 preguntas para hacerte, pero ¿qué es ser blanco? Ser blanco es pertenecer a una de las dos vertientes que construyeron el Uruguay. Somos ambos los partidos más antiguos del mundo. El agosto pasado cumplimos 186 años los dos. En 1836, antes de la Guerra Grande, Sí, claro. se forma alrededor del gobierno de Manuel Oribe lo que después sería el Partido Blanco y después Partido Nacional, que es la manera de mencionarnos ambos, pero el nombre oficial es Partido Nacional, y el Partido Colorado, cuyo nombre tiene un origen muy simpático. Los colorados, los seguidores de Fructuoso Rivera, eran aliados y muy amigos de los unitarios. Claro. Y entonces usaban divisa celeste. Bueno, ayer escuché Romance para la muerte de Juan Lavalle, y Oribe había pedido la cabeza de Lavalle. Bueno, sí, por supuesto. Quería la cabeza. Lo interesante es por qué se llama Partido Colorado, que es una Claro. anécdota muy simpática. El celeste no era muy bueno para la lluvia y para el sol. Claro. Se desteñía Claro. y se hacía blanco. ¿Cuál es la función que cumple la divisa? Sobre todo en las tropas irregulares, como eran los paisanos. Sí. El saber quién es compañero y quién no. Cuando hay uniformes se sabe por los ¿quién es? uniformes. Pero aquí se sabe por lo que hay en el sombrero, en la lanza,
en el pescuezo. Entonces, ¿qué pasó? Como se desleía, se desteñía el celeste, Sí. los paisanos, método de supervivencia, arrancaron de adentro de los ponchos de bayeta, Ajá. bayeta colorada, que eran así los ponchos, Sí. eran de paño azul y adentro colorado. Arrancaron los forros Sí. y se lo pusieron porque no querían matarse entre ellos. Así que lo de Partido Colorado viene de la divisa, viene Claro. muy simpático, lo mismo que el Partido Blanco, porque usábamos la divisa que usó Artigas, la primera, que era blanca. La divisa Punzó de Argentina. La De alguna divisa manera. Punzó es la colorada. Y Claro. Punzó, otra cosa curiosa, yo entre las cosas que traté de hacer durante la dictadura para sostenerme y mantenerme, esas cosas medio de locos, ¿no? Me puse a vender anilinas, Anilina. Para anilinas teñir. en el Paraguay. Y mirando la cartilla de colores que te dan los que uno representa, de repente veo entre la gama del color colorado, Poinçon, Punzó. Poinçon en francés. Sí, sí. Y dije, Punzon. Punzó, tal cual. Sí, hace un par de años le pregunté a Julio Iglesias, que está grande también, cómo se llevaba con la edad, con la vejez. Enrique Iglesias. No, a Julio. Ah, Julio el cantor. Sí, sí. No, porque nosotros tenemos el otro. No. El otro este, famoso. El famoso. Y me dijo, la odio. Odio la vejez. Bueno, eso depende, ¿no? ¿Vos cómo te llevas con la vejez? Bueno, yo No, te soy- veo yo espléndido, soy debo decírtelo. cristiano, Sí. y convencido, no solo educado como tal, sino convencido de mayor. Entonces, como uno sabe que esta vida es provisoria y hay otra realidad después. ¿Hay otra? Sí, no ¿Sí? me cabe duda. Si no, uno no viviría, ¿no? Pero respeto a los que no creen en eso. Entonces uno tiene que saber vivir cada etapa. Lo que los franceses dicen au jour le jour. Sí. Cada día es cada día. Y si uno en ese día aprendió algo, que me parece que es lo más importante, no pasar un día sin aprender, aunque sea de un ejemplo, de Ujú. una... Entonces cada etapa tiene su encanto. Ser abuelo, por ejemplo, es algo que uno a los 30 años, a los 20, yo me Empieza. casé a los 27, 28, en cambio la abuelez Sí. es una etapa lindísima, porque Sí. es un amor distinto. Sin compromiso, Este, sin responsabilidad. Y bueno, y repito, si uno no tiene angustia por el fin de la vida, uno tiene un cierto temor, ¿no es Sí. cierto? El salto hacia el otro. Entonces uno trata de vivir, La que y mejor, no nostalgia tampoco, ¿no? Porque en estas tierras somos un poco nostalgiosos. la que mejor me definió en esta etapa fue la China, Zorrilla, Bueno, que me dijo, a mi edad, negrito, se cambia el miedo por la curiosidad. Linda Que definición. me parece una exacta, redonda, ¿no? Sí, sí, sí. Ya estamos Qué curiosos. mujer espléndida. Sí. Cuando mirás para atrás en tu vida, en el ensueño, antes de dormir, te mirás para atrás, ¿qué ves? Bueno, veo una vida monotemática, ¿Ah? dedicada solamente a una cosa, desde muy joven, que era la actividad y el servicio público, en el que la familia de mi madre, los Herreras, son antiguos. El primer Herrera vino al Río de la Plata en 1749, Upa. hace 260 años. ¿De dónde? Vino a Buenos Aires, de Andalucía, De Andalucía. de Sevilla. Ellos eran armadores de barcos, gente de cierto nivel de posibilidades. Y mi antepasado primero vino a Buenos Aires el 27 de agosto de 1749. 2 generaciones en la Argentina y la tercera pasó a la banda oriental en ese entonces. Sí. Y bueno, sirviendo al rey primero, guerra de la independencia, guerras civiles, 5 generaciones con la calle Pou en este momento Sí. de servicio público. Eso, había como una, no digo presión, yo me crié en un ambiente donde los temas del país eran temas muy comunes, y se respetaban las tradiciones patrias y las tradiciones partidarias. Entonces un buen día yo resolví dejar todo lo demás.
Dejé de lado mi profesión de abogado, dejé de lado mi tarea como... Sí, pero alguien me contó que tardaste 14 años en recibir. Claro, lo que pasa es que venía una elección, entonces ese año, por supuesto, no se daba examen. No. Y al año siguiente no se daba mucho. Y entonces, cuando se produce la dictadura y yo estuve preso los primeros tiempos y qué sé yo, me faltaban 4 materias. Y tenía un hijo y medio ya. Pilar y la calle Pou estaba en el envase todavía. Sí. Bueno, me decidí a dar esas 4 materias y a los 14 años, yo digo que lo prescribí el título. O que me dijeron, mire, no vuelva más. Claro, toma el título y no moleste. ¿Cuándo te agarra el bichito de empezar la campaña para ser presidente de la República? Bueno, sobre eso hay todo tipo de leyendas, Sí. ¿no? Porque los compañeros y los correligionarios son divinos, ¿no? Cuando empiezan a hilaria. No, que cuando era chico decía, yo voy a ser presidente, mengueche, nada. Uno cuando ingresa en una actividad que está pautada por una jerarquía, supongamos, uno es oficial del ejército. En esa profesión sabe que el cargo máximo es comandante y jefe del ejército. Sí. Iba a ser una alusión a la iglesia con el Papa, pero es un poco distinto. Entonces, yo ingresé en una actividad que medía el avance o no, en virtud de que había un solo objetivo muy difícil, sobre todo los blancos. Sí, sí, claro. Porque los blancos estuvimos 93 años fuera del gobierno. Entonces, querer ser presidente y presidente blanco era ser muy exquisito, ¿no? Y bueno, yo después que pasa la dictadura y ingreso al Senado con mi propio movimiento, con un relativo éxito, bueno, ahí ya empecé a decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero vivía Wilson Ferreira, que era la figura que abarcaba el 80% del partido. Nosotros éramos el 20%, los Ferreira Aldunate, ¿no? Ferreira Aldunate. Pero yo me decidí, aún antes de la muerte de Wilson, a largar mi candidatura. En esa época, la ley de lemas permitía varias candidaturas dentro del partido. Bueno, y un buen día, pobre Wilson, después de una enfermedad fulminante, se muere. Y ahí quedó el partido como vacante, huérfano, digamos, el principal cargo, ¿no? Huérfano. Y bueno, y ahí nosotros inventamos una campaña muy inteligente. No tuvimos agencia. No tuvimos. Ojo, que no se enojen las agencias, pero no hubo agencia. No. El eslogan lo inventé yo. ¿Cuál era? Creer para crecer. Creer para crecer. Bueno, y el hecho es que nos fue muy bien. Bueno, sos electo, sos elegido. Sí. El pueblo uruguayo te vota. ¿Qué pasó por tu cabeza en el minuto que sabés que sos presidente de la República Unitaria de Uruguay? El momento exacto Sí. es cuando Jorge Valle me llama por teléfono. Era muy curiosa el enfrentamiento Valle-La Calle. Sí. Valle-La Calle Herrera, digamos. Porque acá hay 2 familias emblemáticas de los partidos. La familia Valle, 4 presidentes, historia única en el mundo. Y la familia Herrera, ningún presidente hasta que me tocó a mí. Una relación muy interesante, porque de oposición muy fuerte, pero siempre, menos con Valle y Ordóñez, con Luis Valle, con Jorge Valle, siempre tuvimos un plano en el cual nos veíamos. Eso es muy del Uruguay, ¿no? Es muy lindo. Sí. Siempre hay un cierto nivel en el cual uno deja en eso, la puerta. Admiro eso de Uruguay. Yo puedo juntarte a vos, a la calle Pou, a Mujica, Sanguinetti. A Pepe, Sanguinetti. Puedo juntarlos a todos en una comida Es que y conviven. Es que es más, cuando pasa algo de cierta importancia, los presidentes llaman a los ex. Sí, claro. Y vamos. Vamos, me acuerdo haber estado en reuniones con Vázquez, estaba Valle, estaba Sanguinetti, estaba yo. Tabaré. Sí, Tabaré, porque Tabaré nos citaba y íbamos, ¿no? Bueno, entonces, yo tenía pánico
porque cuando fui electo diputado lo supe el último día, porque había una diferencia ahí. Sí. Y algún amigo me había hecho festejar antes de tiempo. Me había dicho, ya está, en toda casa festejamos. Y de repente resulta que los votos todavía no se habían No contado, el aparecían. último. Y yo dije, qué papelón. Y no quería que se repitiera justo cuando iba al premio mayor. Claro. Y entonces llama a Valle, yo comprendo que para él ha sido una noche complicada, porque él había nacido para presidente. Toda la historia estaba atrás de él. Sí, claro. Y yo, en todo caso, para jefe de la oposición. Sí. Bueno, y me llama Valle, me dice, bueno, Luis Alberto, un abrazo, que esas cosas lindas de nuestro país. Y cuando colgué, pegué un alarido, me acuerdo, que toqué el techo del escritorio donde Sí. estábamos. Y Julita, mi mujer, me dijo, y a partir de ese momento no sonreíste demasiado. Porque No, ahí uno estaba se pensando encuentra con la... Bueno, la responsabilidad tremenda de... no hay más nadie para que mirar, estoy yo solo. Sí. Claro, y hay lugar para uno. Y lugar para uno, y después hay algo que yo aprendí por suerte, traté de cultivar, siempre lo comentaba con la calle Pou. El poder se ejerce en soledad, porque uno es el último, el que dice Absolutamente. sí o no, para acá o para allá, Sí, sí. que además nunca te dan a elegir entre blanco y negro, es decir, sería un bollo. No, diferentes tonos de gris, Sí, claro. lo menos malo. ¿No? Pero si bien el poder se ejerce solo, no se debe ejercer en soledad, que son dos cosas distintas. Y la soledad del poder es peligrosa en la medida que uno pierda el contacto, ¿no es cierto? Con la gente. Que en un país como el nuestro, tan chiquito, es por suerte tanto más fácil. Sí. Y después el gran peligro del círculo, ¿no? El famoso círculo rojo. Ojo, Sí. ojo, ¿no? Entonces siempre uno valora, aunque no le guste, aunque le disguste, el que viene de afuera del círculo y dice, mirá, Cookie, me dicen Cookie, mirá, Cookie está metiendo la pata. Sí, claro. Eso en el momento a uno no le gusta, Mm. pero después lo agradece. Entonces es el llegar a un sueño. Sí. No hay nada mejor que el periodo entre la elección y la toma de mando, que en nuestro Claro. país son 3 meses, demasiado, Sí, sí. porque ahí uno tiene toda la parte linda, pero ninguna responsabilidad. Tal cual, sí. Y el 1 de marzo, cuando uno jura Sí. y se acaba el desfile y te pones la Sí, la redada, banda presidencial. ahí se acabó el tema. Ahí Ahí viene empieza, la la soledad. mañana siguiente hay que empezar. Ahí viene la soledad del poder. Ahí viene, sí, que vienen las decisiones madurándose, pero llegan un día y dice, tic-tac. ¿En la política se pueden hacer amigos o no? Sí, ¿Sí? sí. Yo creo que la palabra amigos en nuestro idioma castellano y rioplatense la usamos, por suerte, con mucha soltura. Este es mi amigo, el otro es mi Sí, amigo, sí. mis amigos. Tiene una dimensión cuando estamos en la actividad política de que uno se siente amigo de los compañeros. Nuestro país es tan chico, ¿eh? El electorado nuestro es el de La Matanza, Sí. son 2.400.000. Entonces uno teje, sobre todo el partido nuestro, mucha vinculación familiar, el cumpleaños de la hija. Yo el sábado, por ejemplo, pasado, estuve en los 15 años de una familia muy querida en Cerro Colorado, en Florida. Ujú. Y por supuesto me tocó bailar con la de 15, porque después que bailó con el padre me tocó a mí. Una familia que son 4 generaciones que nos Claro. acompañan. ¿Sos buen bailarín? No, no, mi mujer decía, pobre, cuando éramos novios, después comentaba con la madre, después yo me enteré todo eso. No sabe bailar, yo era como un tronco para el baile. Y solo habla de política. O sea, una receta fatal. Sin embargo, Julita, que le gustaba la actividad política y si Sí, no, sí. no se hubiera casado conmigo, y el baile era bastante... ¿Cuántos años con Julita? Yo la conocí cuando ella tenía 16 y yo 21. 21 o 22.
Y nos ennoviamos al poco tiempo, tuvimos 2 años de novios y 51 de casados. ¿Cómo se hace? Y bueno, yo creo que la asociación matrimonial, para describirla incluso gráficamente, lo que hay es amor, ¿no es cierto? Ahora, Sí. ese amor adentro admite subdivisiones. Está la atracción física, la atracción intelectual, la compañía. Y a medida que unas porciones van disminuyendo, aumenta lo que es compañía. Claro. Que es la palabra más linda, compañero, compañera, acompañar. En el caso nuestro, cuando cumplimos 20 años de casado, yo hice esas preguntas que mejor no hay que hacer, pero una vez que la hice, Sí. ¿por qué te casaste conmigo? Claro. Qué burro también, ¿no? Así me hubiera dicho una verdad Demasiado fuerte. Pero me dijo una cosa muy linda, me dijo, porque siempre supiste dónde ibas. Y para una mujer es muy atractivo un hombre que sabe dónde va. Qué bueno. Qué buena respuesta. Me pareció muy bueno. Sí, sí. El amor muta, cambia. Cambia su manifestación, por eso yo te decía. Sí. Tenés 30 de amor, 40, no sé. Después cambia la parte interna, ¿no? Y al final se convierte en compañía, esa capacidad de estar solos. Cuando nosotros vamos al campo solos, los chicos preguntan, ¿y de qué hablan? Y a veces no hablamos. Claro. Estamos leyendo los dos y estamos. El estar Sí, sí, juntos sí. es el vínculo. Ayúdame a entender a mi país. Yo soy residente uruguayo, estoy muy agradecido a Uruguay porque me recibió con las manos abiertas. Pero todos los días que me levanto trato de entender a mi país, que es Argentina. Ayúdame a entenderlo. ¿Cómo nos ves? Bueno, yo soy muy respetuoso Sí, de sí. la política interna argentina como de brasileña, sobre todo esas dos, porque no me gusta que opinen en la nuestra. Toda vez que en la historia se mezclaron los partidos de un lado o de otro fue en perjuicio del Uruguay. La Guerra Grande, la Triple Alianza, bueno. Pero, sin lugar a dudas, la Argentina, para mí, mi abuelo fue exiliado en la Argentina cuando era chico, fue al colegio Modelo, cuando tenía 7 años. Y ahora vamos a reinaugurar el monumento a Herrera, que lo robaron, está frente a Artigas, ahí en el barrio norte tan lindo. Bueno, tenemos una vinculación. El gran problema sigue siendo Buenos Aires, ¿no? Y la historia no se puede borrar ni se puede cambiar demasiado. Entonces, ese volumen de la provincia, el conurbano, la ciudad, de gente, de poder, de votos, sigue siendo el determinante. Y el federalismo es un federalismo bastante aguado, digamos. Sí. Yo creo que la inexistencia o el cambio en cuanto a vida partidaria, hoy si nos ponemos con la lupa, en la Argentina hay un solo partido que es el Partido Radical. El Partido Justicialista no es nada más que una manifestación del movimiento peronista. Es un sello. Y el movimiento implica que no hay límites, porque allí se maneja de un lado para otro, tiene manifestaciones más de derecha, manifestaciones más de izquierda, no sé. Y después, ¿hasta dónde llega el poder político en la Argentina? Mañana tú eres presidente. ¿Movimiento sindical está realmente bajo el poder del Estado? No. Todo este movimiento de los barrios de pie, Evita y todos estos de los planes, ¿están realmente sometidos, en el buen sentido de la palabra, a la ley y al mandato constitucional? No. Entonces, el poder político obtenido por uno o por otro, hoy hay dos opciones, ¿no es cierto?, requiere, para lo profundo, que se entiendan las fuerzas políticas, porque la mayoría parlamentaria es esencial. Sí, sí. Salvado ese obstáculo que es tan difícil, vista la crispación que hay, que el poder etático
las medidas que tome se apliquen y sean verdad en esos dos ámbitos que parecen alejados del Sí, poder sí. político, por eso es muy complicado. ¿Fuiste buen presidente? Bueno, yo creo que depende cómo se mida. Yo tengo una obsesión que es plantear qué pienso hacer si me eligen. Y llegué al ridículo, porque es medio ridículo, cuando yo era candidato a diputado joven, tenía 25 años, que no me eligieron, tuvo sabiduría el pueblo, ¿no? Pero yo fui, entre otros departamentos, fui candidato a diputado por el departamento de Flores, que es el más chico del país. Sí. Y edité un folletito que llamaba Dele una mano a Flores. Y yo ponía el plan de un diputado, te imaginas, uno en 99, no sé qué iba a hacer. Pero había puesto lo que yo pensaba hacer. Y esa obsesión me persiguió hasta la presidencia. Cuando la candidatura a la presidencia, nuestro programa eran 16 páginas en papel de diario, no teníamos mucha plata. Y yo cuando lo estábamos redactando con el Instituto Manuel Oribe, que es nuestro centro de pensamiento, les decía, cortos en la promesa para ser largos en el cumplimiento. Bien. Cortos en la promesa. No pongan que vamos a arreglar todo, porque eso es mentira. La propuesta tiene que ser justa y posible. Si es imposible, es injusta, porque es Sí. mentira. Bueno, para adelante, última semana de presidencia, El Observador, volvemos al tema, me piden una entrevista periodística. Estábamos con las valijas, las cajas, todo aquello era una mudanza. Y no me acuerdo quiénes fueron, pero en El Observador se van a acordar. Nos sentamos alrededor de una mesa y de repente sacan el programa de gobierno. Ah, dije yo, se viene de examen. Mm. Y lo empezaron a leer y ellos mismos ponían cumplido, O no cumplir. no cumplido, en vías de cumplimiento. Mm. El score fue tan A impactante y para mí, Sí, claro. porque por primera vez lo vi, que se editó una separata con mi foto y con el score. Ajá. Si se mide por eso, creo que fue un buen gobierno, porque nunca prometimos cosas demasiado Sí. rimbombantes Mm. y porque no ocultamos las cosas profundas. Pero Por vos ejemplo, sí- la reforma del Estado lo dijimos hasta en verso. Sí. Entonces, que nadie se podía llamar a sorpresa ni enojar. No le gustaba, no le gusta, me es perfecto. Entonces creo que fue un gobierno de reformas profundas, que abrió mucho la mente y el país, Sí. y que en el cumplimiento no le fue mal. ¿Qué te faltó hacer? Yo diría que en general nos faltó comunicar mejor lo que queríamos hacer de profundo y de difícil. Claro. Este, Comunicar el plan. comunicar, es decir, antes de la inyección, el algodoncito, Sí, sí, ¿no? sí. Y después chacate. Y eso, pagamos un precio por eso, porque la reforma de las empresas públicas fue derrotada en un referéndum. Creo que no se explicó lo suficiente, porque, por ejemplo, nosotros heredamos un déficit de 7 puntos de producto. Y a los 3 años tuvimos superávit, ¿Qué inflación recibiste vos? 129, 129. Ah. ¿Y tú cuando te vas? 42. Ya en el círculo virtuoso, Sí, después sí, sí. siguió. Ujú. Llegó a 9 en el gobierno Sí, sí. siguiente. Entonces, quizás una explicación mayor era también ir contra algunos tótems. Pero creo que se va a recordar cuando pase el tiempo, nadie te lo va a reconocer en vida, ¿no? Pero creo que se va a recordar. Ahora se acaba de editar un libro en el que yo no tuve arte ni parte, que se llama Luis Alberto Lacalle, Un salto al siglo XXI. Ujú. Y creo que
muchas cosas quedaron. La ley de puertos, la desmonopolización de los seguros, la eliminación de trámites, la vivienda, bueno, muchas cosas. ¿Naciste acá en Carrasco? No, yo nací en el Sanatorio Pacheco, en la calle Agraciada y Suárez, donde nació Valle, Jorge. Había dos grandes ginecólogos en Montevideo, el doctor Pacheco y el doctor Pollo Orfila, que era el abuelo de Julita. Y nosotros fuimos con Pacheco. El doctor Pacheco fue el ginecólogo de doña Matilde, la madre de Jorge, y de mi madre. En ese entonces, mis padres vivían en la Plaza Zavala, sexto piso, un edificio que se estrenó en ese entonces. Después, al tiempo, murió mi abuela y nos fuimos a vivir con Herrera en la casa que hoy es museo, el Museo Luis Alberto Herrera. Y después nos fuimos a vivir definitivamente a Pocitos Nuevo, es el nombre elegante. Sí. El nombre verdadero es Barrio de la Mondiola. Yo soy del ¿El barrio... barrio de la Mondiola? ¿El tango tiene que ver con ese barrio? Yo supongo que sí. Porque Del barrio de la Mondiola sos el Marrana. Claro. Yo soy del barrio de la Mondiola. Echevarriarza y Julio César. 45 años viví ahí. Así que soy de Truville, porque es el cuadro. Jugué en Truville al rugby, con camiseta colorada, pero no me creó adicción. Así que soy de ese barrio, el barrio de la Mondiola. ¿Disfrutaste el poder o lo sufriste? Bueno, yo creo que depende de lo que sea disfrutar. Si es una versión hedonista de la palabra, no. No, yo me Ahora, refiero a gozar que del poder el y solucionar cosas de la vida cotidiana de la gente. El poder es una de las categorías esenciales del ser humano, el amor y el poder. Sí. Poder decir, vamos a hacer ahí un puente y que el puente aparezca, es la parte linda. Claro. Es decir, transformar la realidad, agregarle a la realidad, mejorarla. Teniendo, como tenemos la bendición en el Uruguay de que no hay reelección inmediata, entonces uno tiene 60 meses. Y yo a los pobres ministros les hacía la cuenta regresiva. Faltan 51, faltan 48, faltan 30, Porque yo soy bastante ansioso, yo también, tengo fama bien ganada de ser ansioso. Me gusta hacer. Sí. Entonces los pobres ministros, hay algunas páginas escritas por Ignacio Posadas muy graciosas sobre eso, y por Pablo García Pinto, secretario de la Presidencia. Entonces, esa versión del poder, que es poder hacer, poder transformar, poder cambiar, tanto en lo físico como en lo jurídico, es muy lindo. Ahora, si uno se queda prendado, enamorado solo de... Eso se va rápidamente, son pavadas. El poder, dicen algunos psicoanalistas, que enferma si no lo gozás. Yo creo que no hay que dar por él demasiado del momento que es transitorio y, como digo, 60 meses. Sí, que nadie crea que va más allá, y eso es una bendición. Sos presidente todo el día. Sos presidente todo el día. Ah, no, Jorge el 24/7. Borges decía que estaba harto de levantarse con la obligación de ser Borges. Porque todo lo que te decía tenía que ser inteligente, todo lo que escribía tenía que ser maravilloso. Bueno, en el caso de él quizá peor porque le duró una vida. Sí. Yo siempre digo, bueno, si suena el teléfono, a la política. Si suena el teléfono a las 3 de la mañana en Suárez, que es la residencia, nunca es para decir que en Uruguay le dieron un regalo de $1.000 millones, es para decir que algo malo pasó. Entonces vienen las crisis, que son las que hacen cambiar el pelo de color, la foto de un presidente el primer día y el último, siempre es la muestra física. Mirá Obama cuando lo asume y Obama cuando se va. Sí, y ese tiene obligaciones más importantes, pero las nuestras son a medida del país. Sí. Entonces, viene asuntos como el del filtro, y viene asuntos como la huelga policial, y viene asuntos como un paro general. Sí. Entonces no hay descanso, son 24/7. Eso que inhibe ser buen papá, buen hermano, buen marido, ¿influye? Yo creo que las ausencias fueron mayores
Siempre comentábamos con mi mujer que cuando fueran los chicos grandes había que explicarles que los ratos de padre, de los cuales no gozaron, no eran por una desatención de su padre, sino por una causa. El año 85, yo estuve solo 2 fines de semana en casa. Yo era senador. ¿Todo el año? Todo el año. Sí, no. Ahí tuvimos, dentro del partido, yo me quedé medio como rodeado y salí a luchar por mi vida. Y entonces eran kilómetros y kilómetros y kilómetros. Que es una actividad gozosa, ¿no? Sí. Yo, cada vez que miraba por la ventana, qué país más lindo. Qué país más lindo. Y después... Sí, pero en casa había gente esperándote. Yo me lo bebía con los ojos. Una vez lo escribí. Yo me bebía el país con los ojos. Y después el ir reconociendo, ¿no? A la gente más joven, decirle, bueno, ven, ahora a la izquierda, llegando a Nueva Palmira, a Carmelo, va a aparecer una cancha de pelota abandonada. A la derecha la bodega de tal. Sí. Y después vamos a entrar por una parte de la carretera con plátanos a los dos lados, sí. Y bueno, y se producía. Sí. Y ese conocimiento acumulado de 200 pueblos. Y después el mapa humano, los amigos, los compañeros. Sí, sí. Habían seguido a mi abuelo, muchos. Los hijos y los nietos me acompañaban a mí. ¿Tu abuelo te marcó? Mucho, porque mis padres... Ese es el anillo de él, ¿no? Este es el anillo. Este anillo estuvo en Mazoyer, en la guerra del Chaco. No. Mis padres se separaron cuando yo tenía 9 años y mi padre se fue a vivir a Europa. Entonces un poco la figura masculina fue el abuelo. Y yo no llegué a aprovecharlo en el sentido más profundo porque yo tenía 17 años cuando él murió. Recién me empecé a dar cuenta que era algo más que un abuelo. Claro. Entonces hicimos parte de la campaña de la elección del 58, que fue la primera vez que ganó el Partido Nacional en un siglo. Y yo hice parte de la campaña con él. Y fue algo bíblico. ¿Qué era el abuelo para vos? Bueno, era el caudillo primero que nada. Caudillo, papá. El caudillo, el hombre dueño de los resortes de la multitud. Era algo... Nunca más se vio eso, ¿no? Y él mismo tenía 85 años. ¿Lo extrañas? Sabía que era la última vez que iba a hacer campaña. Y la gente también. Entonces, hubo momentos de una comunión muy linda entre la oratoria de él, recordando, cuando la subida de Pena, que es un lugar muy lejano, en el departamento de Rivera. Dice, yo pasé por aquí hace 800 años, no sé cuántos años, después de Mazoyer, íbamos derrotados rumbo al Brasil. El tipo volvía a pasar, y eso había pasado en 1904. ¿Cómo él miraría el paisaje en sus transformaciones? Era un personaje bíblico. No querían escuchar a nadie, querían verlo, tocarlo. Y él con esa sonrisa que tenía tan simpática. ¿Era pintón? De joven le decían Bijou, alhaja. Tuvo historias galantes, algunas bastante... ¿Ah, sí? Con muertes de por medio y todo. ¡Apa! Sí. Una novela. Sí, era medio galán reconocido. Perdón, nombraste que papá se divorcia de tu madre y se va a vivir a Europa. ¿Volvió? España. No, volvió antes de morir, cuando yo ya estaba casado. Entonces la figura... ¿Pero ibas a Europa a verlo o no? Yo lo vi 10 años después, cuando fui la primera vez a Europa. ¿Estabas enojado? ¿Eh? ¿Estabas enojado? No, simplemente no tenía posibilidad. No. Así que un poco sustituyó, digamos, la figura familiar masculina era el abuelo. Que era muy cariñoso, pero estábamos a una distancia muy grande y él estaba en temas muy importantes. Los domingos íbamos mucho a la Quinta, que ahora es museo. Sí. A pasar el domingo, una extensión enorme, fantástica para niños y jóvenes. Ayer leí que Serrat, que está en Argentina ahora,
redactó su epitafio. Oh, sí. Yo también. Que dice, fue contra mi voluntad. Bueno, ¿El tuyo cuál es? conoció, amó y sirvió a su país. Conoció, Amó, amó y sirvió. y sirvió a su país. Bueno, lindo. Creo que es lo que describe lo que yo he sentido en mi vida. Si no cumplió o no, es otra gente que lo tiene que decir. Pero lo del amor nadie lo puede discutir. Y que intenté servirlo y que lo conocí, me parece que no miente. ¿Alguno te reprochó la ausencia o no? ¿Me reprochó? La ausencia. Un papá. No, eso es una cosa muy difícil porque uno crece con la ausencia de la presencia masculina inmediata. Sí, sí. Pero eso no soy único, son tantos los muchachos que les ha pasado. Y eso lo sustituye un poco para mí los padres jesuitas. Yo soy exalumno jesuita. Y la fe, que cada vez la tengo más fuerte. ¿Existe Dios? Por favor. Dame una Eso prueba. ya nadie lo discute. Dame una prueba. Con el Big Bang, de la nada, ¿cómo aparece algo? Que me explique cómo aparece de la nada los primeros átomos. Dios. Dios, principio y fin de todas las cosas. Cuando me tocó... Pero si Dios existe, como decís vos, y yo creo que existe, coincido. Pero la pregunta que te hacen siempre es ¿por qué muere un chiquito de 7 años? Bueno, lo que pasa es que, y no nos vamos a meter en teología en la que no soy muy fuerte, pero me defiendo. Yo también. Está el pecado, es decir, la creación fue perfecta hasta el momento de la primera falta. Y de ahí deriva todos los males de la sociedad. Está bien, pero si encima de soportar mi vida, buena o mala, no importa, la viví, la soportás, hay días buenos, días malos, si encima de todo eso, yo ya vengo con el pecado original, ¿qué hice para tener un pecado original? Bueno, No hice nada, soy un ya bebé. sé, no estábamos ahí para comer la manzana, pero aquel par de seres primeros iban a ser toda la creación y era perfecta, con una sola prohibición. De ahí deriva todos los males, la enfermedad, la guerra, todo derivan de la caída original. Según Fromm, Dios no le prohíbe a Adán y Eva comer del árbol del bien o del mal, le prohíbe comer del árbol del conocimiento. Bueno, Porque si tenés conocimiento, sos un semidios. bueno, Y Dios hay uno. eso es lo que dice el tentador. Claro. Coman de esto y van a ser iguales a Dios. Entonces ahí está la falta, la desobediencia, digamos. Esta iglesia de hoy, o esta iglesia del siglo XXI, ¿te representa o no? Con el Santo Padre, voy a decir la verdad, tengo varias, no voy a decir quejas, pero... Diferencias. Yo digo quejas. Como integrante de la iglesia, en materia de dogma, tengo que seguirlo por la infalibilidad papal en materia de dogma. Ahora, en materia política, el pobre don Francisco tiene un sesgo. ¿Viste el baño del Papa? No. ¿La película? No. Es maravilloso, es uruguaya. Sí, ya sé, sí. No puede negar una impronta argentino-peronista en muchas cosas, ¿no? Eso de no reconocer la actividad privada como generadora de bienes. La propiedad privada. La propiedad y la empresa y todo eso que es una realidad y que la Iglesia, sobre todo en el último catecismo, después del Vaticano II, la reconoce como buena. No sé, no quiero abundar porque no quiero contribuir a la crítica, pero Benedicto, uno lo ve como una columna de sabiduría. Sí, y sí. Más sólido. Y este Santo Padre actual, siendo jesuita, que yo le tengo un especial cariño a la compañía y que siempre forma gente muy, muy capaz, no sé, no. Para mí no llena ciertos requisitos, sobre todo en lo que es terrenal. Sí, claro. No fue nunca a Argentina, por ejemplo. Ni va a ir. Eso, porque si va,
Ni va a ir. Anda a saber quién lo quiere usar, quién no lo quiere usar. Está bien, Ya pero bastante metido la pata, sí, sí. recibiendo algunos y no otros. Bueno, no entremos en ese tema argentino porque no me corresponde. No, pero ya no es un papa argentino, es el papa de la humanidad. No, por supuesto, pero él tiene una atracción hacia su patria y para mí la ha mirado sesgadamente. ¿Fuiste feliz? Yo creo que sí, en la medida en que Dios me ha dado salud, me has dado amor de mis padres, de mi madre, de mi hermana, a quien quiero y admiro mucho, de mi mujer, de mis hijos, mi nieto, tengo 7 nietos. En materia de mis aspiraciones llegué al primer puesto, Sí, sí, claro. que es un logro y sobre todo muy raro en el Uruguay perteneciendo al partido que pertenezco. Y sí, incluso yo creo que las tristezas y las cruces que Dios le ha enviado a uno forman parte de ese combo que se llama la vida, en el que no creo que haya felicidad absoluta porque no existe en este mundo, ¿no? Entonces, el balance es agradecer por la vida que he tenido. Es una pregunta que tiene que ver con la filosofía, en todo caso, que es, si no supieses tu fecha de nacimiento, ¿qué edad te pondrías ahora? Y yo creo que, por suerte, mentalmente estoy bastante bien. Eso no hay edad. ¿Por qué me siento bien? Porque tengo curiosidad. Bien. Yo siempre a los muchachos les pregunté, ¿y esto cómo está? ¿Se usa y se prende, no se prende? A Inés le pregunto por las fotos, al otro le pregunto. Me interesa, me intereso por las cosas. Leo todo el día. ¿Cómo se fabrica esto? Con todos estos temas de las ciencias ahora, es una maravilla tratar de... Y entonces yo espero tener el mismo entusiasmo la mañana del día en que me muera. Que no sé cuándo es, me gustaría saber. ¿Cómo te llevas con las plataformas, con las redes sociales? Bueno, no del todo, porque por suerte no soy adicto. Ah, Soy utilizador, claro. no utilizado. Y me manejo para escribir, mucho mail y el telefonito, pero no vivo. No todo el día. Las próximas generaciones van a tener un dedo pulgar así de largo. Porque el ejercitar los Pero dedos lo manejan de una es una manera. maravilla. Yo tengo que escribir en el WhatsApp así. Pero lo uso, no me usa, ni me obsesiona. Yo leo. Soy el homo lectoris. Un día tuyo hoy. 7 de la mañana, despierto. ¿Para qué? Como Hay un dicho que es al cohete pero temprano. Pero temprano. No, pero no, porque la mañana para mí, yo soy circadiano. En la mañana es que me siento claro, me siento con ganas, me siento capaz de... Es cuando escribo, cuando organizo, hago las llamadas, miro mi correo, después almuerzo a la 1, duermo siesta. Todos los días desde que fui presidente, que me lo aconsejaron y me hizo mucho bien, pero no la siesta de 2 platos de ravioles, no la siesta de una comida liviana. Después de tarde ya leo más, estoy un poquito más en cámara más lenta y apago la luz a las 11. Leo un rato en la cama, veo las televisión, las noticias, eso sí. Eso me lo generó la pandemia. ¿Cómo nos cambió en muchas cosas? Nos metió para adentro. Yo en mi vida había visto la televisión, ni los noticiarios. Claro, con La Calle Pou, presidente, ya había otro atractivo, pero tengo un sillón muy cómodo, ¿no? Páfate, ahora desde la pandemia, prendo la televisión y voy Fox, CNN para hacer promedio, TN y La Nación, después los noticieros de acá, y después los programas políticos argentinos que son mucho mejores que bueno, acá no hay. No. Entonces miro las voces, miro una vuelta más. Soy muy de Pañi. Qué hombre. La capacidad de síntesis y de mirar el escenario grande, ¿no? Lo disfruto mucho como analista. Cómo concatena una cosa con otra, todo en una armonía.
Sí, sí. Lo disfruto mucho. Obviamente hemos comido antes de esta entrevista maravillosa por mi parte, por tu parte, digo. Vos has logrado lo que yo pocas veces he visto en política. Yo entrevisté a casi todos los presidentes uruguayos y argentinos. Sanguinetti, Tabaré, Pepe, vos, Lacalle Pou, Valle, a todos. Y siempre que mi producción me decía, traigo tal presidente, algunos estaban a favor, otros en contra. Vos tenés unanimidad, vos te quiere Uruguay. Bueno, ¿verdad? Nadie me habló mal de vos. Bueno, publicalo porque no creo que sea verdad. Estoy publicando, sí. No creo que sea Pero verdad. nadie me dijo, no. No creo que sea verdad. Yo sufrí unas campañas muy duras contra mi persona. Pero es parte del juego, digamos. No, fue algo más. Fue una tarea de demolición sin antecedentes, ni igual. ¿Por parte de? ¿Por parte de? Se inició dentro de mi propio partido. Y hasta ahí llegó. En tu propio partido. Sí me pareció una emoción muy fuerte cuando hablabas del abuelo, del anillo, de la historia del anillo. Si hay alguien fundamental en tu vida, es él. Sí. Me pareció una emoción muy fuerte. Como no solamente sanguíneamente, sino como escritor. Herrera publica 33 títulos y es el fundador del revisionismo rioplatense, de la historia. Sobre todo el tema de la Guerra Grande y el tema de la Triple Alianza. Sus dos libros más importantes de más alto nivel son La Revolución Francesa y Sudamérica y El Uruguay Internacional. O sea que intelectualmente también él lo he admirado. Sí, sí. Y el personaje histórico también. Entonces, no hay día que no haya pensado en él. La gran ventaja de este sistema de streaming a través del observador.com.uy es que si hay un uruguayo en el mundo, yo sé que estamos en el Mundial, pero en algún momento se sacás del Mundial o salís del Mundial para ver qué pasa en tu país, en mi país. Si hay un argentino que sabe que estoy yo haciendo una entrevista al expresidente en la calle, digo, lo van a ver. Si alguna ventaja tienes esto, y una muestra del respeto que hay en la política uruguaya, es que vos nunca, cuando hablas del presidente, no decís mi hijo, decís Lacalle Pou. Sí. Bueno, yo hoy hablaba con Inés, que nos acompaña como fotógrafa. Sí. Y le contaba que en casa yo soy Luis Alberto, mi hijo es Luis Alberto, mi nieto es Luis Alberto, mi sobrino es Luis Alberto. Entonces somos un poco monótonos. Sí. Entonces yo soy Tata, que me dicen mis nietos. Lacalle Pou es el presidente y Luis Alberto el hijo es Luis Chiquitón, que mide 1,80. Entonces ahí nos manejamos un poco mejor. Está muy bien. Entonces Lacalle Pou viene a almorzar. Es decir, en casa se le menciona de esa manera para no tener que explicar. Hay gente que se ha cambiado el nombre. Graciela Borges, que ¿sabes quién es? Qué bonita mujer. Es hermosa y buena gente. No es Borges, es Zavala de apellido. Pero ella se creyó tanto el personaje artístico, el nombre artístico, que llama a la madre, o le llamaba a la mamá, y le decía, mamá, soy la Borges. Qué bueno. Ustedes son iguales. No te dice, papá, soy... No, es Lacalle Pou. No, Lacalle Pou. Me encantó charlar contigo como siempre. Me falta que me cuentes cortito los viajes con papá antes de irse a Europa. Me contabas, o era el abuelo que te llevaba en tren a Punta del Este. ¿Cómo era eso? No, cuando nosotros construimos nuestra casa en Punta del Este, que fue una casa bastante famosa porque era la casa más al sur del Uruguay, el Cangrejito, es una manzana pequeña que mi madre había comprado en el año 20, 22, y mis padres construyeron en el 46, creo. Y claro, el otro mundo, que no me quieren creer los chicos. Fuimos en tren. En el tren, mi padre iba de sombrero, corbata, traje. En el tren había un salón comedor con una lamparita lindísima, nos sirvieron un té. Llegamos a la estación, a
a 2 cuadras estaba el Hotel Playa de don Emilio Sader, una de las familias más emblemáticas de la Punta, y fuimos en la Cachila, un forá de Nicasio de los Santos. Sí. Y fuimos por Gorlero, que era casi una huella, había campo. ¿Gorlero? Sí, sí. Estaba apenas asfaltada y había quintas y solares vacíos. Y llegamos hasta la casa y fuimos en tren. Pero fíjate tú lo que era ese veraneo que uno conoció. La leche la traía un señor Cabrera, que venía con una camioneta Ford F1 y los tarros de leche. Vendía 1 litro de leche, Sí, 2 sí. litros de leche en un jarro. La heladera era con barra de hielo. Es decir, Claro. Sí. venía la el arpillera. hielero, raspaba, hacía chácate, y eso se envolvía en diario para que no se... O en arpillera. con arpillera. Y la manteca se ponía arriba. En la península, ahí en las 3 o 4 manzanas que estábamos nosotros, había un señor, don Máximo, que ordeñaba vacas que comían en los solares vacíos. Y plantaba maíz. En uno de los solares, al lado de la casa de los Gorriones se llamaba, había un maizal, donde nosotros, fin del verano, ahí agarrábamos la barba de choclo para fumar. Y hacíamos cigarrillos con papel de la panadería. Sí, sí. Papel de atrás. Sí. Eso era Punta del Este. La Onda, que todavía estaba en su gran momento, venía a buscar a mi padre para llevarlo a Montevideo. Levantaba a los pasajeros y los dejaba. Pedrito se llamaba el guarda. El otro mundo. María Elena Walsh decía, en mis tiempos había tiempo. No se había inventado todavía el maleficio de la prisa. Tiempo sin ser castigo. Yo llegué a conocerlo, estaba en el zaguán de la casa de mi abuelo, estaba en la mansedumbre del gato, estaba en los techos de lata. Después, mucho después, vinieron los relojes. Sí, yo digo que fue antes y después de la lectura. Sí. Nosotros vivíamos un universo personal enriquecido por la lectura, es decir, Julio Verne, Salgari, sí, las revistas de fantasía. el Bilique, ¿no? Los sábados, Sí. De un uruguayo, Sí. Constancio Vigil. Sí, claro. James Oliver Curwood, bueno, y hasta el día de hoy, un par de libros. Entonces, a mí me pasó una cosa graciosa. Salgari tiene toda la serie de Sandokan o Sí, Sandokan. Sandokan. Yo decía Sandokan con acento. Sí, sí. Entonces yo tenía en mi mente el rostro de Mariana, la eterna enamorada, del portugués Yáñez, que es su ayudante, su aliado. Muy bien. Jugábamos con espadas que las hacíamos con palos, en las rocas y los árboles. Y un día mis hijos, pobres, con una muy buena voluntad, me dicen, papá, hay una película de Sandokan en la televisión. Bueno, vimos la película en la que había un señor con unas grandes ojeras y un turbante, más o menos. Y yo pensé para mí, yo tenía mi Sandokan. No. Ahora tengo el compartido por millones de personas. El mío me gustaba más. Era más lindo. El mío me gustaba más. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Sí, por ahora. Dejé de preguntarte algo que te hubiese gustado. Nunca voy a hacer esa barbaridad de a un periodista filoso y profesional decirle, preguntame tal cosa. Es nuestra defensa. No, el objetivo es que la pases bien. No, la pasé muy bien, gracias. Sí. Muchas gracias por inaugurar este ciclo. Gracias y gracias al Observador y a todo el equipo que nos El ha equipo rodeado. maravilloso. Sí. Gracias, presidente. Un gusto verte como siempre. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo Postdata. Gracias.